Según el estudio de Red Hat Global Tech Outlook, referente a los planes tecnológicos de 1,470 líderes de tecnologías de la información en empresas globales, se dio a conocer que el 36% de los encuestados apuesta por la transformación digital como la prioridad de este año. Además, la innovación, seguridad y experiencia del usuario son los principales retos a vencer si hablamos de cadenas de suministro. En pleno 2021 aún existen corporaciones que no se han trasladado a la era digital, corriendo el riesgo de pérdidas, lo que demuestra que la inclusión digital en este rubro avanza, pero aún de forma lenta. Bienvenidos a este episodio del podcast Tecnología, Regulación y Gestión de Cadenas de Suministro de Red Hat, BLK, Cheves y El Financiero. ¿Qué tal, amigos? Soy Víctor Piz y les doy la bienvenida a esta serie de podcast sobre cadenas de suministro. Hace un par de semanas, Miguel Gutiérrez, el CEO del BLK Global Logistics, participó con nosotros en el Meetpoint virtual enfocado en tecnología, regulación, gestión logística y compartían en el foro la idea de que el impacto de la pandemia de COVID sobre la logística inició de alguna forma hace más de 40 años con la invención de la computadora personal, evento que de alguna manera marca el inicio de la cuarta revolución industrial. En este episodio, que es el último de la serie que inició con el Meetpoint y continuó con las entrevistas a Javier Portero de Red Hat y también con Guillermo Sánchez Chao de Cheves Ruiz Samarripa, tendremos oportunidad de profundizar en algunos aspectos particulares sobre la gestión logística. Te saludo y te doy la bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muchas gracias. Muy bien, muy contento de estar de nuevo conversando contigo y con tu auditorio. Gracias, Miguel. Quizás valdría la pena decir y poner sobre la mesa que después de año y medio de pandemia, incluso más, ¿cuál es la situación que viven las cadenas de suministro? ¿Ha habido una transformación, una modernización de procesos? ¿Nos encaminamos a una nueva era en esta industria? ¿Cuál es tu visión sobre este tema como punto de arranque? Gracias, Víctor. Fíjate que yo creo que estamos todavía en los albores de las consecuencias que la pandemia está produciendo en la logística. A pesar de que tenemos ya más de 18 meses viviendo en esta situación extraordinaria, los efectos han iniciado, pero nos espera todavía una larga reconfiguración de la gestión logística a nivel mundial. Por decirte algunos de los anticipaciones que hacen los estudiosos del mundo de la logística, la dislocación que existe hoy por hoy en los mercados de capacidad, por ejemplo, de contenedores, de buques, de equipo de transporte, no se va a resolver antes del verano del próximo año. Entonces, las proyecciones son que esta disrupción en el flujo de mercancías que provocó la interrupción súbita provocada por la pandemia no se va a recuperar o reajustar antes del verano del próximo año. Eso simplemente nos indica la complejidad que implica el recuperar ese flujo al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia. Si a eso le sumamos que hay muchas empresas que están modificando sus redes de proveeduría para mitigar este tipo de riesgos en el futuro y que hay una inversión muy significativa en activos de transporte, construcción de buques,
fabricación de tractocamiones, fabricación de nuevos contenedores. Vamos a ver eventualmente un mundo logístico organizado de manera significativamente diferente una vez que la pandemia pase a la historia. Prácticamente estamos hablando de 9 meses, Miguel, si vemos lo que resta de 2021 y lo que falta para llegar al verano de 2022. Nos dices, la disrupción en el flujo de mercancías no se va a normalizar antes del verano del próximo año. Realmente es un periodo todavía largo. Sobre esa base, ¿estaríamos ante una nueva ecuación? Perdón por la expresión, si es que se puede utilizar, hablar de pandemia, cadena logística y cuarta revolución industrial. ¿Están relacionadas? Íntimamente relacionadas, Víctor. Y esa previsión de normalización, entre comillas, para el próximo verano es siempre y cuando no experimentemos algún cambio súbito de aquí a entonces que introduzca una dinámica adicional. Y te comparto en base a tu pregunta por qué creo que están relacionadas íntimamente la cuarta revolución industrial y esta dislocación producida por la pandemia. Tanto la pandemia como la cuarta revolución industrial son manifestaciones o fenómenos específicos de algo que en el fenómeno de los negocios le llamamos la deriva del mercado, ¿sí? Y esta deriva del mercado es ese cambio generalizado que podemos observar en cómo se organizan los negocios para operar y competir en virtud de 4 fuerzas fundamentales que están siempre en operación sobre el mercado. Esas 4 fuerzas fundamentales son las fuerzas políticas, es decir, las reglas que gobiernan lo que se tiene que hacer, lo que está prohibido hacer y lo que es posible hacer en el mundo de los negocios. En esa fuerza política vemos manifestaciones en la logística que están apareciendo nuevas regulaciones para hacer comercio internacional, por ejemplo, nuevas regulaciones que aplica algún país en específico o a nivel mundial organizados por organizaciones supranacionales como la Organización Mundial de Comercio. Una segunda fuerza que actúa sobre el mercado y que produce tendencias son las fuerzas económicas. Entonces, las fuerzas económicas son las que producen esos ciclos de expansión y de contracción previsibles. Podemos anticipar, por ejemplo, cuando estamos en una fase de expansión, que la próxima etapa en la que nos encontraremos será una de contracción y viceversa. Y los negocios respondemos de manera anticipada a esos ciclos económicos que se van a presentar. Lo mismo sucede con la fuerza, por ejemplo, de la inflación o con los principios económicos de los incentivos que se introducen en el mercado. Una tercera fuerza pueden ser las fuerzas demográficas. La pandemia es un ejemplo de una fuerza demográfica tremenda donde la humanidad entera, en reacción al miedo y a los efectos físicos reales de una propagación de un virus como el del COVID, nos replegamos en respuesta a esa amenaza y cambiamos nuestros comportamientos para lidiar con esa amenaza. Y las fuerzas tecnológicas, que son aquellas que tienen como origen la introducción de nuevas herramientas y nuevas formas en que los humanos resolvemos nuestros problemas. Entonces, estas 4 fuerzas nos permiten observar lo que sucede en el mercado y anticipar de qué manera tendremos que ajustarnos para adaptarnos a la nueva realidad. Y son fuerzas que actúan
de manera combinada, no actúan en aislamiento. Y por eso digo que tanto la pandemia como la cuarta revolución industrial forman parte de este conjunto de fuerzas fundamentales que están modificando continuamente cómo los humanos vamos a ese mercado a intercambiar ayuda para resolver nuestras necesidades, nuestros objetivos de negocio y nuestros objetivos personales. Y son ejemplos de fenómenos súbitos, porque los cambios que estas fuerzas producen, hay algunos que son cambios graduales y que nos dan tiempo de adaptarnos porque podemos aprender, tenemos tiempo y espacio para hacer los cambios, pero de repente, periódicamente vemos cambios súbitos como este producido por la pandemia o cambios que nos dan un poco más de tiempo para ajustarnos, como puede ser el de la cuarta revolución industrial. Hace 40 años que inició la cuarta revolución industrial, pero todavía estamos adaptándonos a esos cambios que la cuarta revolución industrial está produciendo en el mercado. Qué interesante, Miguel, cuando hablas de estas derivas, que son 4 fuerzas que, como dices, permiten observar lo que sucede en el mercado, pero también anticipar cómo adaptarse a los cambios. La pregunta es cómo se manifiestan los efectos de estas fuerzas puntualmente en la logística de estas 4 fuerzas. Uso una anécdota para ayudar a nuestros escuchas a visualizar esos efectos que está teniendo estas fuerzas en la logística. Cuando se inventó la producción en serie, allá en la segunda revolución industrial, no ni siquiera en la tercera, adoptamos un símil para referirnos a cómo se organizaban las empresas para comprar sus insumos. Sí. Y ese símil le llamamos la cadena de suministro. Sí. La cadena era un buen símil porque, al igual que las líneas de producción, se organizaban de manera simple, lo más sencillo posible, para mantener los costos de gestión bajos. Y esas cadenas de suministro alimentaban esas líneas de producción y se construyeron también cadenas de distribución para acercar los productos al mercado. Y las corporaciones organizaban sus cadenas de suministro y sus canales de distribución para conseguir sus objetivos de negocio. Y entonces competían en base a eficiencias. Quien tuviera capacidad de mantener su gestión de suministro y de distribución lo más sencillo posible, tenía una ventaja. Pero estas fuerzas de mercado y la presión competitiva, porque estas empresas están compitiendo por la preferencia de los consumidores, dio origen a una estrategia nueva de competencia. En vez de competir por poder producir productos en serie a costos bajos, hubo quienes empezaron a competir en base a la personalización. Dijeron, yo no voy a competir a producir productos en serie, ¿sí? Mi manera de competir por ese mercado va a ser ofreciéndole al consumidor un producto personalizado. Pero para personalizar el producto final, necesitas tener la flexibilidad de obtener suministros de una red más amplia de proveedores y de poder ajustar tu proceso de manufactura para que sea flexible. Entonces, la producción personalizada vino a producir una demanda de un modelo diferente de gestión logística, donde las cadenas de suministro ya no funcionan, porque las cadenas son lineales, son rígidas, son estables, y para la personalización lo que necesitas es un conjunto diferente y flexible de cadenas
que más bien empieza a parecerse a una maraña de redes. Y es entonces lo que da origen a lo que nosotros en BLK llamamos las redes logísticas dinámicas y multitipo. Dinámicas por efecto de este conjunto de fuerzas fundamentales de las que platicamos anteriormente. Te cambian las reglas del juego, cambian los ciclos económicos, cambian las preferencias de los consumidores, cambian las herramientas a las que tienes acceso y tienes actuando sobre ti la presión de tus competidores para innovar. Y entonces, estas redes son dinámicas, pero aparte tienes que lidiar con la complejidad de alguna manera. Entonces, lo que nosotros proponemos es que esa maraña de redes logísticas las podemos categorizar y vemos que hay redes logísticas que están construidas para fluir de manera continua. Hay otras redes que tienen que operar de manera intermitente o mover mercancías por lotes en vez de moverlas de forma continua. Las empresas están teniendo que desarrollar continuamente proyectos simplemente para construir una nueva planta de manufactura o un nuevo centro de distribución. Requieres mover maquinaria y equipo. Y cada vez con más frecuencia lo que estamos viendo son efectos disruptivos que pueden ser de origen meteorológico o, como en este caso, de una emergencia sanitaria, en donde necesitas construir redes rápido para responder a alguna emergencia. Entonces, de ese modelo simple de cadenas de suministro, nos encontramos ahora envueltos en una maraña de redes logísticas de diferentes tipos y que están en constante modificación por efecto de estas fuerzas del mercado y de las presiones competitivas. Diríamos, Miguel, entonces que para que las empresas se vayan adaptando a los cambios que impone el entorno y para pasar de este modelo simple que refieres de cadena de suministro, es necesario adaptar estos procesos de redes dinámicas y redes multimodales. Esa es como una condición necesaria para adaptarse al cambio. Es necesaria y yo diría que a veces insuficiente, Víctor, pero es necesaria porque imagínate lidiar con un escenario primero en donde tienes un modelo de distribución simple. Yo compartía en nuestro webinar esta anécdota de Ford, que es real, está en sus memorias, porque él conservó la nota de alguna vez que se dirigió a su propia compañía diciendo que los clientes de Ford podían comprar su modelo T en el color que quisieran siempre y cuando fuera negro. Sí. El poder que tenía el corporativo de establecerles a sus clientes de qué manera puedes comprar mi producto. ¿Quieres mi producto? Yo te voy a decir cómo lo compres. El modelo en el que estamos hoy, un par de meses antes de la pandemia, asistí a un seminario y una universidad de prestigio de Estados Unidos hacía una presentación de un análisis de las diferentes modalidades que había hace 18 meses o más para llegar al consumidor. Se cuentan por más de 2.500 formas o combinaciones de llegar al consumidor. Entonces, un consumidor que antes no tenía más que una opción que dictaba el fabricante para adquirir su producto, a un mundo en el que hoy vivimos, de más de 2.500 formas en que ese producto puede llegar al consumidor final. Y el consumidor es el que determina cuál es la forma que él o ella va a utilizar para adquirir tu producto. Gestionar esa complejidad utilizando prácticas y herramientas de la tercera o de la segunda revolución industrial es imposible. O sea,
no es humanamente posible, pero las computadoras y los sistemas digitales tienen la capacidad de lidiar con esa complejidad. Entonces, las empresas necesitan adaptarse de manera acelerada y empieza por comprometerse a adoptar tecnologías que aparecieron a raíz de la Cuarta Revolución Industrial. La Cuarta Revolución Industrial se genera precisamente por la aparición de esta nueva clase de herramientas computacionales y la aparición del Internet. Entonces, las empresas necesitan empezar a adoptar esas herramientas de manera acelerada, a adaptarse a su existencia. ¿Sí? La sobrevivencia de las empresas depende de su capacidad de adaptarse a este nuevo mundo. Y adaptarse significa no solamente adoptar las herramientas, sino cambiar sus procesos de negocio y sus modelos de negocio. Y la tercera parte de esta estrategia es inventar cómo usar esas herramientas para poder incrementar su participación de mercado, disminuir sus costos, disminuir sus gastos y continuamente adaptarse a esos cambios que de manera previsible van a seguir apareciendo en el mercado. Claro, creo que tocas puntos muy relevantes, ¿no? Que subrayas, las empresas necesitan adaptarse de manera acelerada a las nuevas herramientas, cambiar los modelos de negocio y saber cómo usar las herramientas de mercado. La pregunta que te quiero hacer sobre la base de lo que estás comentando es ¿qué está haciendo BLK? Compártenos para ayudar precisamente a sus clientes, a las empresas, a adaptarse a todos los cambios que está habiendo en los procesos de logística, en la gestión de cadenas de suministro. Precisamente por este mundo en el que estamos viviendo ahora, Víctor, este mundo complejo, pero también llenísimo de muchísimas oportunidades. Nosotros, cuando constituimos nuestra misión, lo hicimos con un enfoque definitivo a ayudar a nuestros clientes. Y el fenómeno de los negocios es muy complejo, ¿sí? Requiere de organizaciones completas y de redes de proveedores especialistas de diferentes ámbitos. Nosotros elegimos la especialidad de la logística y entonces nosotros ayudamos a nuestros clientes a cumplir sus misiones de negocio, ofreciéndoles ayuda para gestionar la logística. Y una manera en que lo hacemos es acortándoles el camino, incrementando su velocidad para que ellos puedan ejecutar esta estrategia de la que hablábamos anteriormente. Adoptar herramientas digitales, adaptarse a su existencia y usarlas para producir esas intenciones de negocio que ellos quieren, apoyados en un equipo de expertos cuyo negocio medular es la logística. Nuestros clientes, su actividad preponderante o medular no es la logística, son manufactureros de algún producto, diseñan productos, distribuyen productos, pero la logística no es su actividad medular. Para nosotros es nuestra actividad medular. Entonces nosotros les ayudamos a avanzar con velocidad en esta digitalización de su gestión logística de forma que ellos puedan enfocar todos sus recursos a seguir invirtiendo en aquella actividad que sí es la actividad medular de su empresa. Y básicamente lo que BLK se convierte es una parte de su organización que trae consigo capital humano, o sea, personas que saben usar estas herramientas de última generación y ponerlas al uso de sus misiones de negocio. Claro,
Déjame regresar a algo que comentábamos al principio. Cuando tú dices esta disrupción que está habiendo en el flujo de mercancías no se va a normalizar antes del verano del 2022, esto de alguna manera nos da un panorama de cómo va a estar el sector, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuáles son los retos que tú crees que se pueden presentar, los retos logísticos que van a enfrentar las cadenas de suministro a medida que vaya superándose la pandemia? Gracias por la pregunta, Víctor. Requiere de un ejercicio de imaginación y empiezo por advertir que no tengo bola de cristal, pero hay algunas cosas que son que gobiernan todo el tiempo, que es, por ejemplo, el tema de la física, ¿no? Entonces, hay un tema muy importante de capacidad. La capacidad que hoy existe en el mercado en materia de transporte, digamos, es insuficiente. Había una sobrecapacidad previo a la pandemia, y la pandemia provocó una falta de capacidad de dos formas fundamentales. Por un lado, mucho equipo, estoy hablando de fierros, contenedores, barcos, camiones, terminaron en lugares en donde no hay un flujo importante de mercancías. Y terminaron ahí porque había que distribuir en el mundo entero insumos para responder a la pandemia. Geles, guantes, cubrebocas, equipo médico que había que distribuir por todo el mundo, en lugares en donde no hay normalmente mercancías que estén siendo comerciadas de forma internacional, de forma rutinaria. Entonces hay una cantidad muy importante de contenedores, por ejemplo, vacíos en lugares en donde no hay carga para ellos. Esa capacidad eventualmente se va a recuperar, es decir, irán barcos a recoger esos contenedores vacíos para volverlos a poner al servicio de rutas en donde hay un alto intercambio comercial. Pero hubo otra forma en donde la pandemia provocó escasez de capacidad. Cuando se interrumpe el flujo de mercancías de manera súbita, hay una cantidad muy importante, por ejemplo, de buques que simplemente mantenerlos a flote costaba más caro que venderlos como chatarra. De manera simultánea, mientras se da el fenómeno de la pandemia, hay un fenómeno en el mercado del acero, ¿sí?, que incrementa el precio del acero. Y entonces esas líneas navieras que tenían que mantener a esos buques pagando a tripulaciones simplemente para mantener ese buque a flote, llegó un momento en el que les era más costeable vender esos buques viejos como chatarra para poder sortear la pandemia. Entonces, una cantidad muy importante de buques terminó en deshuesaderos para poder mantener a flote a las empresas navieras, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos ahora? Ahora tenemos que los astilleros en el mundo tienen los próximos 2 años, si no es que más, completamente vendida su capacidad para producción de nuevos navíos. Entonces, eventualmente estaremos en el lado opuesto del péndulo, con una capacidad nueva, buques nuevos entrando al mercado para responder a la escasez que, entre otras cosas, la pandemia vino a producir en términos de capacidad. Entonces, empezamos a ver cómo este tipo de circunstancias van a producir efectos anticipables en el mercado. Llegaremos a estar de nuevo en un mercado con una sobreoferta de capacidad de fletes, en donde las líneas navieras van a estar dispuestas a vender fletes con un margen muy, muy bajo
para poder continuar en el negocio, y verán los años de la pandemia como los años dorados en los que podían cobrar $20,000 por un contenedor de China al este de Estados Unidos, y en el futuro a lo mejor van a estar vendiendo ese mismo servicio en $5,000, tal vez, ¿sí? Entonces, el tema de la capacidad es un tema muy importante. Pero hay otro tema también que está sucediendo hoy por hoy. La pandemia vino a poner en evidencia la vulnerabilidad estratégica de la matriz de suministro de muchas empresas. ¿A qué me refiero? En búsqueda de los menores costos, se dio una concentración de la actividad de manufactura en Asia, que cuando viene la pandemia deja a muchas empresas sin posibilidad de recibir suministros o producto terminado, porque se disloca toda la actividad de transporte. Y entonces muchas empresas lo que están haciendo hoy en día es diversificar su capacidad de manufactura. Entonces, ¿quiere decir que van a dejar de fabricar en Asia? No. Quiere decir que en adición a la capacidad de fabricación que tengan en Asia, van a desarrollar capacidad de fabricación en otras partes del mundo. México se va a beneficiar de este reajuste. Y entonces, del otro lado de la pandemia, vamos a ver empresas que van a tener una red de fabricación y de suministro distribuida, más distribuida que previo a la pandemia, menos concentrada. Eso es parte de lo que nosotros anticipamos va a continuar inyectándole complejidad a la gestión logística. Si antes tenías que coordinar a 2 centros de fabricación que tenías en Asia para llegar a tu mercado en todo el mundo, bueno, ahora a lo mejor tienes que coordinar a 5 centros de fabricación porque lo que quieres es un perfil de riesgo menor, ¿sí? Entonces, después de la pandemia, vamos a ver una competencia que no va a cesar, porque lo que estamos experimentando a lo largo de la pandemia son todas aquellas cosas que son posibles y que no habíamos explorado porque a lo mejor estábamos en alguna especie de comodidad de las cosas, del estado de las cosas, funcionaban y funcionaban bien, y el adagio de no arregles lo que no está descompuesto prevalecía. Todavía hoy seguimos encontrando empresas que dudan si es el momento de, por ejemplo, digitalizar su logística, porque están esperanzados que del otro lado de la pandemia regrese la normalidad, entre comillas. La normalidad no va a regresar. Y cada día que una empresa posterga para moverse con velocidad en esta estrategia de adopción, adaptación y uso de las herramientas digitales, es un día que no van a recuperar y que su competencia ya está actuando. Entonces, por eso digo que la competencia después de la pandemia va a continuar dándonos este maravilloso escenario de cambio constante. No va a cesar, dices, Miguel. Me da la impresión, me deja la sensación de que tienes una visión positiva para la industria, que habrá áreas de oportunidad para fortalecer sectores clave a través de la logística. ¿Es así? Soy un optimista empedernido. y por lo siguiente, fuimos nosotros los que produjimos la cuarta revolución industrial, los humanos. Nosotros los humanos inventamos la computadora, como nosotros inventamos en su momento la electricidad y inventamos los transistores. Y con cada invención resolvemos algunos problemas y producimos otros problemas, ¿sí? Al resolver un problema creamos otros. Pero en términos generales, si yo comparo el estado de las cosas en el mundo hace 200 años y ahora, el estándar de vida
en promedio para el mundo hay una diferencia increíble en dirección positiva. La capacidad de producción de riqueza que la humanidad tiene hoy en día, gracias a toda la colección de innovaciones que hemos venido haciendo como especie, es impresionante. Por eso soy un optimista empedernido, porque sí, la revolución es real. Y como en toda revolución, hay ganadores y hay quienes se resisten, y en la resistencia o en ese aferrarse a la forma en que se hacían las cosas en el pasado, terminan por encontrarse que no se han podido adaptar al nuevo mundo. Entonces, pero en términos generales, nuestra especie, y eso por supuesto que incluye a nuestra nación y el fenómeno de los negocios y las familias, vamos en una trayectoria positiva. Vamos a resolver los problemas que están apareciendo por virtud de la revolución industrial, los problemas que aparecieron por la pandemia, los problemas que aparecen por los ciclos económicos. Nuestra especie es sumamente capaz de diseñar soluciones para los retos que encontramos. Entonces, hay un mundo mejor del otro lado de la pandemia, por supuesto, y en la logística no es la excepción. Qué bueno, Miguel. Me quedo con esa visión, con ese tono optimista que nos dejas. Creo que es un buen mensaje para nuestra audiencia. Miguel Gutiérrez, CEO de BLK Global Logistics, te quiero agradecer que nos hayas acompañado en este podcast. Al contrario, Víctor. Muchas gracias a ti y un saludo a tu auditorio. Gracias a todos, amigos. Soy Víctor Piz, me despido. Hasta la próxima.